Hola queridos MOS, bienvenidos una semana más a Materia Oscura. Hoy toca irnos al pasado. Hoy vamos a viajar 400 millones de años atrás, a un tiempo en el que la Tierra todavía era un lugar inhóspito, desértico, prácticamente vacío. Y es que en el reino animal, o al menos el reino de los vertebrados, permanecía todavía confinado en el mar. Ningún vertebrado había salido aún a tierra firme. Hacía poco tiempo que habían empezado a hacerlo los insectos, pero ningún vertebrado había salido del agua todavía. Los peces eran los reyes indiscutibles de ese mundo acuático, submarino, y ni siquiera, hace 400 millones de años, ni siquiera soñaban aún con pisar alguna vez la tierra firme, cosa que acabaron haciendo, porque todavía no habían desarrollado las extremidades que les permitían dar ese grande salto evolutivo y que evolucionarían ¿de dónde? Pues de sus aletas, que en el futuro se convertirían en patas. Ahora os cuento. Los primeros anfibios, los que empezaron a sacar la cabeza del agua y que podían vivir un poquito fuera del agua y la mayor parte del tiempo dentro, son los ancestros directos de los tetrápodos. Los tetrápodos son todos los animales de cuatro patas que hay en el mundo, y entre ellos están todos los anfibios, todos los reptiles, las aves. Diréis, ¿las aves tienen dos? No, las alas también. Las alas son las patas superiores, pero evolucionaron a alas. Es decir, entre los tetrápodos, repito, están los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Y entre ellos, por supuesto, pues nosotros. Pues todos esos todavía no existían. ¿Cuál es la teoría dominante? Porque ahora mismo la tierra firme está llena de vertebrados, de todo tipo, de aves, de mamíferos, de reptiles, de anfibios, es decir, de tetrápodos de todo tipo. ¿Cómo pasaron del agua a la tierra? La teoría dominante lo que nos dice es que los tetrápodos surgieron a partir de un grupo de peces, peces de aletas lobuladas, durante el periodo devónico, es decir, hace unos 375 millones de años. La transición, pasar del medio acuático al medio terrestre, fue un proceso gradual, lento, que duró millones de años y que estuvo impulsado por una serie de adaptaciones clave que fueron permitiendo a estos peces sobrevivir cada vez mejor en entornos de aguas poco profundas, con niveles variables de oxígeno e incluso sin agua, ¿no? Pero aquí es donde viene la sorpresa, porque un hallazgo reciente hecho por un equipo de paleontólogos en Polonia, pues está poniendo patas arriba por lo menos alguna de estas ideas. ¿Y por qué? Pues porque resulta que un equipo de investigadores, han desenterrado allí unas huellas fósiles que adelantan por lo menos 10 millones de años, fijaros, la primera migración de peces fuera del agua. Es decir, de alguna manera, este hallazgo reescribe el guión de cómo y cuándo los primeros vertebrados empezaron a conquistar la tierra firme. La noticia se ha publicado en Science Reports y es de esas que hacen que los científicos se rasquen la cabeza y se froten los ojos. Christian Klug, que es uno de los científicos uno de los paleontólogos más reputados de la Universidad de Zúrich, lo dice sin tapujos. Dice, al principio, cuando vi esto, no podía creerlo, dice. Pero fue tal su estupor que, aunque no participó en el estudio, fue personalmente al yacimiento para verlo y se rindió ante la evidencia. Un pez sin patas que ya se atrevía a dar el salto, el primer paso fuera del agua, 10 millones de años antes de lo que se creía. ¿Y cómo se hizo este descubrimiento? Pues todo empezó en el año 2021, durante unas excavaciones en las llamadas montañas de Santa Cruz, que están unos 200 kilómetros al sur de Varsovia, en Polonia. Bueno, pues durante el Devónico, hace entre 410 y 393 millones de años, esta zona era una costa, era una zona costera, era un punto de encuentro entre la tierra y el mar. Es posible que una costa fangosa o quizá una playa. Y fue ahí, en esa antigua arenisca de este entorno marino, donde los investigadores encontraron
ni más ni menos que 240 surcos, oquedades y huellas que, según sus sospechas, fueron dejadas por peces ancestrales que se arrastraban por la arena fuera del agua. Los investigadores no tienen dudas de esto, otros sí, luego lo veremos, ¿no? Estas marcas, dicen en su estudio, se parecen de forma asombrosa a las que dejaron los llamados peces pulmonados, que los hay en la actualidad, los peces modernos que son parientes de aquellos, cuando se arrastran fuera de las orillas, fuera del agua. Y eso no es por casualidad, porque los peces pulmonados actuales son parientes cercanos del antepasado común de todos los animales con cuatro patas, de todos los tetrápodos, como hemos dicho, que significa precisamente eso, tetrápodos, cuatro patas. Esos animales, los peces pulmonados me refiero, incluso los modernos, además de branquias, para respirar en el agua tienen un pulmón perfectamente funcional, es decir, que pueden permitir aire cuando están fuera del agua o cuando están en condiciones de poca humedad o en condiciones de estar en tierra firme. Y además sus aletas son muy gruesas y muy musculosas, son un claro adelanto de lo que después se convertiría en extremidades. ¿Qué hacen los peces pulmonados para moverse por tierra? Pues se impulsan hacia adelante con un movimiento muy peculiar y muy característico. Lo que hacen es que clavan la boca en el sedimento como si fuera una especie de palanca, se levantan y avanzan. Entonces van corrigiendo la dirección pues con la cola y con las aletas. Estos rastros de arrastre solo se pueden formar, por supuesto, en barro, en tierras o en aguas muy poco profundas, ¿no? Cuando ya no puede flotar el pez y entonces no tiene más remedio que arrastrarse para poder avanzar. Y está claro que no son movimientos caóticos de aleteo aleatorio, como cuando sacamos un pez del agua que el pobre se pone a dar sacudidas para todas partes, que va, es un comportamiento deliberado, un intento voluntario de locomoción terrestre, ¿vale? Es muy importante esto. Y bueno, ¿existen más rastros similares a este? Pues la verdad es que sí. Este mismo equipo de investigadores, hace ya años, en 2016, pues ya había dado lo que podríamos considerar como un primer aviso. ¿Por qué? Porque encontraron otros fósiles similares también en las montañas de Santa Cruz en Polonia y según su interpretación no eran huellas como las de ahora, pero pertenecían a un pez pulmonado antiguo que estaba cazando, en pleno acto de caza. ¿Cómo cazaban esos animales? Pues se lanzaban a por los insectos en la superficie o excavaban con la boca en la arena blanda para atrapar a las presas que estaban ahí enterradas, ¿no? Y claro, ahí dejaban marcas distintivas a medida que empujaban el barro con las mandíbulas. Pero en el nuevo estudio, en este de ahora, pues los investigadores han ido más allá. Han descubierto estas 240 marcas que aportan pistas todavía más relevantes y más reveladoras sobre estos, podemos llamarlos estos auténticos pioneros de la conquista terrestre. ¿Cómo hicieron? Bueno, pues en su estudio los científicos escanearon todas esas huellas fósiles con un escáner en 3D y luego compararon los resultados con las huellas que dejan las especies modernas, ¿no? Sobre todo una, la Protopterus annectens, que es un pez pulmonado que vive en África Occidental. Este escaneo reveló una riqueza de detalles que hasta entonces no se habían podido ver. Es decir, aparecían ligeras impresiones de la cola, del hocico, de las aletas, del tronco, y la comparación los dejó a todos boquiabiertos. Las huellas antiguas coincidían casi perfectamente con las del pez pulmonado de la actualidad. El descubrimiento, por lo tanto, se apoya la idea de que la selección natural ya favorecía estas excursiones terrestres en otras ramas evolutivas de los peces mucho antes de que aparecieran los tetrápodos, que llegarían bastante después. Es decir, sabemos que la evolución no es una línea recta, sino una especie de árbol con ramas múltiples y muchas de esas ramas exploraron caminos que hoy nos parecen insólitos. ¿Y qué más descubrieron estos investigadores? Pues la verdad es que sí que descubrieron algo más y es un hallazgo todavía más sorprendente, ya veréis. Y es que encontraron indicios de que algunos de estos peces pulmonados antiguos podían haber sido zurdos, como os quedáis, zurdos, ni más ni menos. ¿Y esto qué importancia tiene? Veréis. De las 250 impresiones o huellas estudiadas, 36 fueron creadas
por peces que tenían la cabeza inclinada, su cabeza inclinada. Esto se ve por las marcas. Y de esas 36, 35 se inclinaban a la izquierda. Es decir, en opinión de los investigadores, esto no fue algo accidental, sino una preferencia definida, lo que podría ser, dada su antigüedad, el primer registro fósil que tenemos de una característica que se llama la lateralidad. ¿Y qué es esto de la lateralidad? Bueno, es una hipótesis que sugiere que todos los organismos tienen una preferencia innata por usar un lado de su cuerpo para ciertas tareas. Muchos organismos, por ejemplo nosotros, somos simétricos, es decir, tenemos dos mitades que son iguales. Partimos por aquí, tenemos un ojo, un agujero de nariz, media boca, un brazo, una pierna, en fin, y así muchos organismos. Pero favorecemos a una mitad de nuestro cuerpo. En los vertebrados preferimos una mitad para hacer ciertas tareas. Por ejemplo, tenemos solamente un lado del cuerpo, que normalmente es el derecho, es el dominante. Es lo que se llama una asimetría funcional y se manifiesta, por ejemplo, pues en la preferencia de la mayoría de los humanos por usar la mano derecha, aunque a veces el lado favorecido es el otro, el izquierdo, ¿no? Esa asimetría se cree que tiene ventajas evolutivas, y es que resulta que, igual que muchos animales y también los tetrápodos, pues también tienen una tendencia innata a usar más las extremidades del lado derecho. Pero como os he dicho antes, los tetrápodos vienen después de estos peces que salieron ya del agua 10 millones de años antes y que parecía que eran zurdos. Claro, esta nueva evidencia sugiere que la primera forma de lateralidad pues pudo surgir en criaturas zurdas y no diestras. Claro, si lo pensamos bien, si lo pensamos despacio, tiene sentido tener un lado, una mitad más fuerte para llevar a cabo determinado tipo de acciones asimétricas. ¿Como qué? Pues como por ejemplo escribir, que es una acción asimétrica con una mano, lanzar una pelota, cortar los alimentos, usar un martillo. En todos esos ejercicios, en todas esas funciones, la mano dominante hace la acción principal y la otra la estabiliza. Escribimos, con la otra sujetamos la cuartilla, en fin, lanzamos la pelota, con la otra nos damos impulso. Eso es otro hallazgo fascinante de, fijaros lo que se puede sacar de una serie de marcas que, si las vemos nosotros en medio del campo, ni siquiera nos paramos, ¿no? Bueno, pues fijaros toda la información que se puede sacar. Pero claro, cabe una posibilidad. ¿Podrían esas huellas ser otra cosa distinta? Bueno, pues sí, cabe una posibilidad. De hecho, no todos los expertos están convencidos de que esos rastros fueran creados por peces pulmonados antiguos. Dicen que los peces pulmonados de hoy son bastante distintos de los antiguos y por lo tanto es arriesgado comparar las huellas, ¿no? Y los propios autores del estudio, humildes como buenos científicos, dejan abiertas otras posibilidades, otras interpretaciones, pero están convencidos de que la suya es la buena. Y para demostrarlo ya nos adelantan qué es lo que van a hacer a partir de ahora. Van a estudiar otros rastros similares que se han encontrado en China y en Australia, y lo van a hacer con los últimos métodos y con las últimas tecnologías para estar absolutamente seguros de quién y cómo dejó esas marcas. Y por supuesto, otra cosa que van a hacer también es analizar la zona que rodea las huellas que ya tienen para entender mejor el entorno en el que fueron dejadas. Y admiten que, aunque no sean huellas de peces pulmonados, incluso en el improbable caso de que estas marcas no sean eso, la búsqueda de estos primeros registros de locomoción terrestre de vertebrados es una tarea apasionante. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos. Este misterio del pez con pies, pero que no tenía patas, sigue abierto. Y cada nueva huella que se descubre nos acerca un poquito más a la respuesta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No me queda más que pediros que os suscribáis, que nos dejéis vuestros comentarios y que nos sigáis en las redes sociales. También en TikTok, en Instagram, seguirnos. Estamos en todos los sitios que podemos. Nos vemos en una semana. Somos Mo.